sí se deberían seguir pues estudiando. Pero la verdad es por lo que, como usted nos dijo, que aparecen muchos sedimentos en la zona, cuando usted nos mostró en el mapa, lo que nos dijo en el mapa. Y pues obviamente porque lo que eso estudia, por lo que los sedimentos son materiales removidos, pues obviamente como dijo pues, mi compañera Carlos, que son movimientos removidos por el viento, el hielo o el agua. Y pues obviamente se deberían estudiar porque pues, para mí son demasiado importantes y pues la verdad no sé qué más. Ok, Karen, ¿quieres agregar algo a lo que dice Ryan? Pues también que nos damos cuenta que hay muchos niveles concentrados de sedimentos, como lo dije, que hay mayor potencial en Antioquia, en Santander, en Boyacá. Más que todo, me imagino yo, y lo que entendí es porque allá tienen como mucha producción a lo social, al desarrollo económico. Entonces me imagino que ellos no llevarán los residuos a un lugar específico y eso es lo que hace que la lluvia se lleve todo ese material. Ok, bien. Gracias, Karen. Ponle cuidado. El estudio de sedimentos es importante por dos cosas principales. Uno, por lo que yo les estaba diciendo, que es el tema de la erosión. Y ese tema de la erosión es un determinante para saber si una tierra es productiva o no. Es decir, una tierra cuando está muy erosionada, como yo les decía ahorita, es muy difícil de que sea productiva, es decir, es muy difícil de que haya algún tipo de cultivo y algún tipo de esas cosas. Entonces hay que revisar cuál es la velocidad de erosión. Eso se puede hacer estudiando los sedimentos. La segunda razón importante para poder estudiar los sedimentos es que a través del estudio de los sedimentos nosotros podemos estudiar las remociones en masa. ¿Qué son las remociones en masa? Las remociones en masa son aquellos eventos naturales en los cuales una luz de tierra, o sea, una gran masa de tierra, cae a lo largo de una ladera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes han visto, por ejemplo, en la vía Bogotá-Villavicencio, que cae todo ese sedimento hacia la carretera y tapa la carretera. Entonces, haciendo un estudio de los sedimentos, nosotros podemos predecir cuáles zonas están predispuestas a que ocurran estos movimientos en masa tan grandes. Entonces, es importante porque ustedes pueden estar ahí revisando cuáles son las zonas que tienen mayor riesgo a que exista un movimiento en masa muy grande. Y obviamente, pues esto va en todo el cuento de la planeación de las amenazas y de la prevención del riesgo. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esos sedimentos? Aparentemente, ¿No? Aparentemente no, dice John. Ok. en mi caso no. Yo quiero exponer. Juan José me dice que Alejandro no se va a conectar, entonces Álvaro y Juan José expongan su tema. ¿Qué capítulo era? 4. Aguas subterráneas. Perfecto, entonces vamos a hablar de aguas subterráneas, escrito por Enrique, comparta. Ana María Vesga, Pilar Peñalosa y Omar Vargas. Entonces voy a compartir. Listo. ¿Sabes? Hagan- ¿Sí se escucha bien? Sí. ¿Sí se escucha bien entonces? Bueno, Sí, Álvaro, ahí lo escuchamos bien. listo. Entonces nos corresponde el capítulo 4 sobre el Estudio Nacional del Agua en 2018. Bueno, a nivel de los aspectos conceptuales, nos hablaba mucho en
a lo que hacía referencia a lo que eran los acuíferos, principalmente porque pues para poder tomar este tema debemos saber qué son los acuíferos y cómo se crean principalmente, ¿sí? Entonces, sabemos que los acuíferos son unidades de roca o sedimentos compuestos de materia permeable capaces de almacenar y transmitir cierta cantidad de agua. Estos acuíferos se pueden confinar en acuíferos libres, confinados o semiconfinados. Eso depende de dónde estén ubicados o hasta dónde los sedimentos le permitan llegar. Este sistema acuífero es un dominio espacial en el cual existe uno o varios acuíferos. Es decir, que no solo uno se va a poder crear, sino que se pueden crear varios y de esto se puede tener una agua subterránea muy buena. Relacionados o no entre sí, que constituyen una unidad práctica para la investigación o explotación. Estos acuíferos se pueden utilizar para riego y para diferentes actividades de campo o también para un abastecimiento de agua cuando hay una escasez de la que está en el subsuelo o en la superficie. La creación de estos acuíferos se da porque cuando el proceso del agua, por medio de las lluvias, desciende, entonces los mismos sedimentos se encargan de hacer que el agua pase por las rocas y por la grava y los diferentes sedimentos para que así por estas grietas se vayan creando como unas bolsas de agua subterránea y de este método estas bolsas van a seguirse recargando. Estas bolsas subterráneas tienen la capacidad de que pueden llegar hasta un río o hasta el mar, porque la misma tierra se va encargando de que ellas sigan su curso o su proceso del agua totalmente normal. Simplemente que llega a tardar dentro de puede ser un recorrido entre kilómetros, metros, o puede llegar a tardar muchos años para que estas aguas lleguen al mar o a un río y así puedan ascender hacia el cielo para poder comenzar un nuevo proceso. Sí, señor. (4.3) Bueno, el 4.3 nos habla de los resultados, pues antes en la 4.2 habían como, digamos, como unos aspectos, los cuales eran como las zonas de recarga, habían unas ecuaciones y eso, pero pues ese 4.2 era algo un poco complejo de entender y ya era como más técnico, entonces pues es como muy difícil explicarles a ustedes y para nosotros mismos, pues este 4.2, entonces pues el profesor por eso nos hacía que nos decía que hiciéramos énfasis en el 4.3, que son los resultados de la 4.2, que son más fáciles de exponer y son casi lo mismo, pero con palabras más simples. El 4.3 nos habla también de las zonas potenciales de recarga, como ya ha dicho mi compañero, pues las aguas subterráneas tienen una zona de recarga, una zona de descarga y una zona de tránsito. Pues la zona de recarga es la zona donde pues básicamente entra el agua, la escorrentía del agua de la lluvia por medio de rocas porosas y rocas sedimentarias que pueden estar pues fracturadas por, no sé, terremotos o X o Y motivo. Y por esto se crean pues estas aguas subterráneas, ¿no? Nos dice que las zonas de potenciales de recarga son alta potencialidad de recarga, la cual poseen una pendiente levemente inclinada y contiene vegetación de bosque y áreas seminaturales, las cuales protegen y mejoran la estructura del suelo. En el 4.2 nos daban como unos aspectos para poder pues medir el agua subterránea o
bueno, sí, cómo se medía el agua subterránea, y se medía por la litología, por cómo estaba compuesta su geología de las rocas y pues su superficie, ¿no? Los suelos, que si contenían hojarasca, las raíces de los árboles, y todo esto varía, también depende del lugar donde se encuentra, ¿no? Por eso nos dicen que la alta potencialidad contiene bosque y áreas seminaturales. Los suelos de esta alta potencialidad de recarga se presentan en texturas arenosas, arenoso franco, franco arenoso. Profe, la verdad no entiendo ese arenoso franco y franco arenoso. No sé si usted pueda como darnos una explicación de esos dos conceptos. A lo que se refiere con suelos arenosos, francoarenosos y todo eso, es el tipo de suelo que existe en el lugar. Entonces, dependiendo de ese tipo de suelo, por ejemplo, cuando son suelos solamente arenosos, la permeabilidad es mucho más baja, por lo tanto es más difícil que sea una zona de recarga, es decir, es más difícil que exista como mucha infiltración. En cambio, cuando son suelos francoarenosos o francoarcillosos o arcillosos, tienen una permeabilidad, los suelos arcillosos tienen una permeabilidad mucho más alta. Entonces, facilitan mucho más la infiltración del agua dentro del suelo para que haga la recarga a los acuíferos. Listo. Su litología es propia de ambientes sedimentarios con arena coranero, grava poco cementadas. Su geomorfología está asociada a áreas de valles con grandes ríos en áreas de piedemonte, llanuras o a llanuras aluviales. Como bien decía el profesor, también lo de los sedimentos se da por las zonas montañosas y las cordilleras, ¿no? El agua subterránea es básicamente igual. La mayoría de las altas potencialidades de recarga se dan en las zonas de las cordilleras, como lo puede ser en la cordillera occidental y la cordillera central y la oriental, ¿no? Ejemplos de a dónde se dan estas altas potencialidades de recarga. En el piedemonte de la cordillera oriental, a la altura de Yopal y Villavicencio, en el piedemonte y valles aluviales de la cordillera occidental, en la cuenca Cauca-Patia, los abanicos. Profe, ¿qué es un abanico? Disculpe. No se escucha. Profe, el micrófono. Bueno, ahí hacen referencias a los abanicos en la cordillera central, quiere decir como las zonas hacia donde la cordillera tiene como la falda, ¿sí me entienden? Como donde abre. Listo, gracias. Bueno, abanicos en la cordillera central hacia Ibagué, las terrazas aluviales de la cuenca de Bauques, Amazonas y las cuencas de la Guajira. Moderada potencialidad de recarga. Esta contiene pendientes levemente inclinadas, con cobertura de vegetación de cultivos y áreas heterogéneas con rocas de origen calcáceo. Pueden contener áreas o sectores de menor extensión con potencialidad de recarga alta. Se encuentran en Caguán, Putamayo, Arauca, Casanare y Meta, inferior y medio del Magdalena, Tumaco, Chocó, entre otros. Bueno, esta moderada potencialidad de recarga, pues como bien nos dice, es pues donde una zona donde la infiltración es pues muy moderada, pero también nos dice que esta tiene una importancia porque también contiene una potencialidad de recarga alta. Baja potencialidad de recarga. Encontramos pendientes muy inclinadas en las cuales es el agua difícil que se infiltre. La textura es arcillosa y cobertura de vegetación de pasto con enfoque en ganadería. Baja densidad de fracturamiento, rocas compactadas y cementadas. Se presentan en los llanos orientales, Baupés, Amazonas, entre otras. Bueno, lo que nos quiere decir esto de que muy inclinadas y que es muy difícil de que se infiltre el agua, pues básicamente es en las montañas como muy altas, donde el agua simplemente pues va hacia abajo y no tiene una infiltración en el agua, pues en la cordillera o en la montaña, porque pues no está en un terreno más o menos alto, sino solamente es baja y el agua solamente va a ir hacia abajo. Muy baja potencialidad de recarga, nos quiere decir que es una pendiente subvertical o vertical, difícil infiltración, aún con alto grado de fracturamiento de las unidades geológicas. Pues estas áreas son en las áreas urbanas, como son en las ciudades, y los suelos son de textura muy fina, rocas ígneas, o sea, las rocas que son creadas por
por los volcanes, por las rocas vulcanizadas, y son impermeables por su, bueno, nos dice que estas rocas al ser vulcanizadas contienen un cristal, y este cristal es impermeable, lo que por eso no permite la infiltración del agua. También nos hablaba de la importancia de la actualización, bueno, actualización del inventario nacional de los puntos de agua subterránea. Enrique, ¿puede pasar la diapositiva? Hoy un compañero, pues, algunos sitios que él nombró, y pues yo saqué como este esquema, así más o menos, de cada una de las tablas, en las cuales se reflejaba cada uno de los lugares o localidades donde se podían encontrar estos acuíferos subterráneos, y allí podían utilizar esta agua para ya sea agua potable, sistemas de riegos y demás usos que le pueden dar. De los 64 sistemas acuíferos presentados en el ENA 2014, se actualiza la información publicada de los sistemas acuíferos, en los cuales en la Alta Guajira, el sistema acuífero de la Alta Guajira queda situado en esta parte del mapa. Esta plantilla nos mostraba lo que es, de qué está compuesto esa parte de acuíferos, qué tipos de acuíferos tienen, como lo son los acuíferos de depósito cuaternario, los acuíferos Siemana, acuífero Quimol, acuífero Castilletes, acuífero de la Luna, acuífero del Cretáceo inferior y los acuíferos del Jurásico, que pueden ser los más antiguos en este caso. Otra de las partes donde se pueden encontrar esos acuíferos son en el sistema acuífero de la Media Guajira, que está ya catalogado, en donde queda Maicao, Riohacha y Manaure, donde mostraban esta tabla que quedaba sobre el río Carraipía y la serranía Perija, que son dos lugares muy importantes, ya que por esta parte se puede llegar a filtrar el agua y generar unos diferentes tipos de acuíferos. En la parte de ranchería, la zona ya baja, se podían también encontrar estos tipos de acuíferos, y mostraba la tabla lo que era la descripción de cada acuífero y por qué estaba compuesto. En la parte de Tunja, en la parte de Yopal y Tauramena, que es más que todo en el Meta, donde decimos que en la parte de las montañas es donde se encuentra más que todo estas partes, y dice que esto recarga una potencia para el municipio de Yopal, la cual obedece a un 10% de la oferta hídrica que potencialmente puede infiltrarse y recargar el sistema. Es decir, que tienen una gran fuente de abastecimiento para poder decirse que no se pueda acabar el agua. En Tunja también tienen fuentes de abastecimiento y está catalogado como una de las fuentes de abastecimiento en este lugar. Aquí están las otras diferentes partes donde fueron catalogadas. Fuendita y Sogamoso, donde nos muestra esta tabla lo que tienen los acuíferos y a qué nivel están situados. En el Zampatía y el Glacis del Quindío. Además de esto, se presenta un nuevo acuífero o una nueva actualización, donde aparece la Pintada Valparaíso. Y pues estas diferentes tablas nos muestran más o menos de lo que está compuesto el acuífero, qué tipos de acuíferos tiene,
a qué altitud y de acuerdo a, siguiendo las reglas del juego del 4.2, fueron catalogados cada uno de estos acuíferos. ¿Dónde es ese acuífero de la Pintada Valparaíso? ¿Dónde queda? Este de la Pitada Valparaíso queda por... la parte del Cauca, por el Cauca. Es Queda en el como Cauca, por el lado de Antioquia. Magdalena Cauca. Sí, queda en la cuenca del Magdalena Cauca, pero eso queda es hacia el lado de Antioquia, como por el lado de Abejorral. Voy a poner bueno, Espósito. Profe, creo que nos faltó mencionar algo que me parece que es como muy importante, que son las ZPRAS, que son aquellas áreas que cuentan con las características para que el agua esté en contacto con la superficie, se infiltre y percole a través del suelo y subsuelo para ser parte de la recarga del agua azul. Eso era algo como que yo creía importante, pues son las zonas que son pues importantes y cuentan con las características para que se creen estas aguas subterráneas. El 4.3 nos habla de la actualización de los puntos de agua. Entonces, nos dice que hay 64.196 puntos de agua para las autoridades ambientales. Pues los departamentos con mayor puntos de agua subterránea son San Andrés, Quindío, Magdalena, La Guajira, Cauca, Caldas y Bolívar. Voy a leer algunos porcentajes que aparecen acá. Estos porcentajes fueron tomados por, ya les digo, en el Magdalena, Cauca y del Caribe correspondientes al 54,27% y el 84%. El área del Orinoco se encuentra en el tercer lugar con un 10%. Estos puntos de agua son en su mayoría aljibles, siendo el 43,41% para el área hidrográfica de Magdalena, Cauca, el 81,50% para el Caribe y el 40,14% para el área hidrográfica del Orinoco. Pues estos puntos de agua subterránea, pues solamente nos quieren decir que son los puntos específicos donde se infiltra el agua y pues ahí como pueden ver aparecen los departamentos con más infiltración de agua y con los puntos de agua más grandes. Listo. En realidad lo que nos está mostrando Juan José y lo que nos dice Juan José son los puntos donde hay aljibes. ¿Listo? ¿Qué son los aljibes? Son esos pozos que se hacen en la tierra para extraer agua potable. ¿Listo? No potable, para extraer agua para el uso. Para extraer agua, pues sí, el 4.4 nos habla de esto, el cual fue tomado por el Plan Hídrico Nacional, PHN 2010-2022, el cual muestra como unas metas a realizar para esta fecha, ¿no? Para poder, ya les digo, sí, el Plan Hídrico Nacional PH 2010-2020 lo que hace es materializar estos programas y proyectos para estas fechas, los cuales solamente nos quieren hacer saber el conocimiento que tenemos ahora sobre las aguas subterráneas. También nos muestra que estas aguas subterráneas pueden ser tomadas en épocas de escasez para reabastecimiento de aguas públicas para el consumo humano.
Pues, profe, en conclusión, creo que es muy importante conocer estas aguas subterráneas, saber pues sus puntos con todo lo que hemos expuesto, para qué sirven, por dónde se movilizan, porque de una u otra forma estas aguas subterráneas abastecen los ríos, a veces lagos, mares. No solamente son los ríos que vemos en forma física las que alcanzamos a ver, porque como podemos ver hay muchos puntos de agua subterránea. Se mueve muchísima agua a través de esta agua subterránea, estos ríos que hay en el subsuelo y debajo del suelo. Y creo que es muy importante cada vez conocer más y tener más conocimiento sobre estas aguas subterráneas, para así mismo como nos dice este 4.4, tener proyectos, programas sobre el agua subterránea, porque en algún otro momento nos pueden ayudar pues, a reabastecernos. Y pues ya, nada más, no creo que tenga que decir algo más. Ok, bien, gracias Juan José y Álvaro. Bien, ¿Alguna pregunta o algo? yo creo que para concluir también lo que dicen ellos, fíjense que ellos están hablando de algo muy importante y es de las recargas de esas aguas, de esas aguas subterráneas. ¿Listo? Eso es un factor clave, es un factor clave para el desarrollo de un país y para el abastecimiento de agua de cualquier país. Resulta que muchas de nuestras poblaciones resulta que muchas de nuestras poblaciones se abastecen no del agua superficial, sino precisamente de aljibes, que son estos pozos que se hacen en la tierra pues para extraer agua. Y no solamente eso, sino que ustedes seguramente han escuchado, ¿no? Que los nacederos, ¿no? Que un nacimiento de agua. Entonces, que no, que el agua está brotando de la tierra. Eso es un nacimiento del agua. Y entonces, muchos de los ríos, o la mayoría de los ríos que existen en nuestro país, pues empiezan así, de un nacimiento, de un brote que hay de agua sobre la tierra. Esos brotes de agua sobre la tierra, esos nacimientos, precisamente es cuando el agua subterránea sale de abajo del suelo y llega a la parte superior. Entonces, muchos de nuestros ríos y muchos de los ríos que nosotros conocemos no podrían existir si no existieran la recarga de acuíferos. Es por eso que la recarga de acuíferos se convierte en algo fundamental para el abastecimiento del agua a lo largo del país. Y no solo de este país, sino en todos los países funciona así. Es por eso que es tan importante entender cómo es que se da esa recarga de las aguas subterráneas en nuestro país, porque obviamente pues debemos tratar de cuidar esos lugares donde más se hace recarga para no quedarnos sin agua en un futuro. A pesar de que se sabe muy bien más o menos por dónde es que se están haciendo las recargas, dónde están los acuíferos más grandes del país y todo esto, creo que hace falta mucha investigación acerca de cómo se mueven los acuíferos dentro del suelo. Obviamente esos estudios no son fáciles, pero seguramente muchos de estos acuíferos están comunicados unos con otros y hace falta mucho conocimiento acerca de las aguas subterráneas del país. Ahí hay mucho que investigar. Pero además de eso, digamos que esa recarga de acuíferos depende de muchísimas variables, pero dentro de las que ellos nombraron hay dos muy importantes. Una de esas es el tipo de suelo. ¿Por qué el tipo de suelo? Porque el tipo de suelo determina la permeabilidad. ¿Y qué es la permeabilidad? Esa es la tasa a la que el agua puede entrar dentro del suelo o no. Entonces, una de las cosas que nos decían muy importantes es, por ejemplo, las ciudades. En las ciudades lo que tenemos es asfalto, cemento, ¿listo? Por lo tanto, entre más grande sea una ciudad, pues le estamos quitando lugar a que haya una infiltración de agua en el suelo. Si hay cemento, obviamente no hay posibilidad de que se infiltre el agua en el suelo, porque obviamente el cemento no deja pasar el agua. Y como lo decía muy bien, como también lo decía Juan José, existe un tipo de rocas que son las rocas ígneas, que son las rocas que se forman producto de las erupciones volcánicas. Cuando el magma se enfría, se forman esas rocas que son las rocas ígneas. Esas rocas ígneas, como tienen tantos cristales en su composición, también impiden que el agua traspase las rocas y que se infiltre. Entonces, por lo tanto, también esas rocas impiden la recarga de acuíferos. Pero existen otros lugares, otros tipos de suelos, como son los suelos, por ejemplo, de tipo con arcillas,
y aparte suelos, por ejemplo, los bosques naturales. ¿Qué pasa? Cuando hay bosques naturales, pues son suelos que tienen una gran cantidad de árboles y que dentro del suelo, pues obviamente tienen gran cantidad de raíces, tienen como una red de raíces muy grande. Y esas raíces también favorecen a que el agua pueda entrar al suelo, o sea, pueda infiltrarse. Entre más raíces hayas, pues entre más raíces existan, más huecos dentro del suelo hay. Y por lo tanto, hay más lugar a que el agua baje hacia esos reservorios de agua subterránea. Esa es una de las cosas importantes, el tipo de suelo que determina la permeabilidad. Otra de las cosas importantes que dijeron que determina la recarga de acuíferos es la pendiente. ¿Listo? Obviamente, imagínense ustedes, si está lloviendo y lo que tenemos aquí es una montaña. Obviamente, cuando está lloviendo aquí, todo el agua que cae aquí, pues es muy difícil de que entre hacia el suelo, sino que eso lo que va a hacer es escurrirse. Y es por eso que, por ejemplo, nos hablaban de que una de las zonas de mayor recarga de acuíferos es el piedemonte llanero. O sea, la zona de Villavicencio, la zona de Yopal, hacia la zona de Restrepo, la zona de Comaral, todo lo que queda en el piedemonte, es decir, en la falda de la montaña. ¿Por qué? Porque ahí está cayendo todo el agua que va escurriendo por la montaña y ahí se van formando como como todos esos pocitos que se van formando ahí, lo que va a pasar es que el agua va a terminar penetrando el suelo y va escurriendo hacia las zonas de los reservorios, ¿listo? Entonces, esa pendiente también determina mucho el grado de permeabilidad. Nosotros nos encontramos en una región que tiene una localización bien particular que favorece mucho que haya mucha infiltración. Por esta zona, por el piedemonte llanero, es una de las zonas que más infiltración hay para la recarga de acuíferos en esta zona. Y por eso también nos hablaban que uno de los acuíferos más grandes y más importantes que tiene el país es el acuífero de Yopal-Tauramena. Esto que obviamente toda esta zona de aquí recarga ese acuífero de Yopal-Tauramena. Listo, chicos, no sé si tengan alguna otra pregunta con respecto al tema. ¿No? Bien. Vamos a seguir No, señor. con el siguiente grupo. Vamos a ver quién tenía el grupo de Esperandio, Camilo y Julián y Esteban. Profe, ¿Sí? le quedan menos de 2 minutos a la reunión, entonces, ¿renueva o qué? Sí, ya estoy creando la nueva. Váyanse listando y apenas entremos a la otra sala, empiezan. ¿Listo?